Hola a todos, soy el doctor Martín Miguel Sánchez, abogado y retirado de la Prefectura Naval Argentina. En este video voy a explicar lo más breve y claramente posible las resoluciones del gobierno sobre el famoso blanqueo de haberes para el personal militar y de las fuerzas de seguridad, que cambia a remunerativos los importes que hasta ahora se vienen cobrando como no remunerativos. Pero para explicarlo bien, y sobre todo para los más jóvenes, tenemos que empezar por dejar en claro de qué hablamos cuando decimos blanqueo de haberes. Lo que cobra en mano el personal militar y de la Fuerza de Seguridad se denomina haber mensual y está compuesto por el rubro sueldo más suplementos. ¿Cuáles son esos suplementos? Bueno, por ejemplo, tiempo mínimo, antigüedad, título, zona desfavorable, actividad riesgosa, buceo, vuelo, etc. Pero la cuestión es que hay dos clases de suplementos. Están los suplementos generales y los suplementos particulares. ¿Y cuál es la diferencia? Para ser claros, un suplemento es general cuando lo cobran todos o casi todos, sin tener una función especial. Es decir, quien lo cobra no necesita tener una tarea concreta para poder cobrarlo. Ejemplo, tiempo mínimo, antigüedad, título. No tiene que hacer nada en especial. Con el paso del tiempo y de la carrera se van cobrando y ya quedan incorporados al haber mensual de manera permanente, por lo que también se van a seguir cobrando cuando pasan a situación de retiro. Eso es lo que significa que son remunerativos. Reitero, los suplementos generales son remunerativos. En cambio, los suplementos particulares, para poder cobrarlos, el personal tiene que cumplir una función específica relacionada con ese suplemento y se cobra mientras dure en esa función. Cuando deja de cumplir la función específica, se le saca el suplemento. Por ejemplo, suplemento por zona, buceo, alguna actividad riesgosa, etc. Y además se pierde el derecho de cobrarlo al pasar a retiro. Eso es no remunerativo. Entonces reitero, los suplementos particulares son no remunerativos. Pero lo que ocurre en la realidad es que desde hace 30 años los gobiernos, a dar un aumento, en lugar de aumentar el rubro sueldo, que hace aumentar los ingresos de los activos como de los pasivos a la vez, crearon por decreto otros suplementos nuevos con distintas denominaciones que solo beneficiaban al activo, porque los crearon como no remunerativos. Recuerden que un suplemento no remunerativo al pasar a retiro se deja de percibir. Bueno, ejemplos de estos son vestuario, adquisición de texto, reintegro de gastos de servicio, exigencia de servicio, responsabilidad del material, disponibilidad para el cargo y distintas denominaciones que se le ha dado. Lo que la ley preveía, y la lógica también, era que los suplementos no remunerativos fueran una pequeña parte del total que cobra el personal. Pero en la práctica, como les acabo de decir, estos nuevos suplementos que se fueron creando, además de ser creados como no remunerativos, también fueron una parte importante del total que cobraba del haber mensual. Y la mayor parte de los aumentos se daban sobre esos suplementos en lugar de darlos sobre el rubro sueldo. ¿En qué perjudica al personal que existan estos suplementos no remunerativos creados por decreto? Para los retirados, el perjuicio de este sistema es la brecha que se generó ilegalmente entre lo que cobra el personal en actividad y lo que cobra el personal retirado. Porque esos suplementos no remunerativos que le pagan al personal en actividad representan una parte importante del haber mensual. Por su parte, para los activos, el perjuicio está en que los aumentos, al no ir al rubro sueldo, no se pagan después en los aguinaldos y no se consideran tampoco para calcular otros suplementos que tienen como base el rubro sueldo. Lo que pasa todos los años con los distintos decretos y resoluciones es que van variando solamente
en qué porcentaje del haber mensual se cobra la parte remunerativa y la no remunerativa. Pero este sistema es anticonstitucional y por eso es que se inician tantos juicios. Entonces, cuando se habla de blanqueo de sueldo, nos referimos a que esos aumentos que se dieron en suplementos no remunerativos, creados por decreto, vayan al sueldo como lo indica la ley, eliminando ese suplemento. Es decir, hay que eliminar el suplemento y ese importe, el importe del aumento, debe sumarse al sueldo. Esa regularización es la que ordenó la justicia en los juicios que comúnmente se conoce como blanqueo, que lo más apropiado es denominarlo regularización de haberes. Para el personal en actividad no hay mayores inconvenientes en la diferencia si lo que les pagan es remunerativo o no es remunerativo. Para ser concretos, vamos a un ejemplo. Si ahora les pagan 100 pesos, de los cuales 70 son el rubro sueldo, que además son remunerativos, y otros 30 son suplementos no remunerativos, y a ellos les regularizan esos 30 pesos no remunerativos, van a seguir cobrando los mismos 100 pesos. En mano no es más dinero, incluso pueden cobrar menos todavía. Siguiendo el ejemplo, esos 30 pesos que antes eran no remunerativos no tenían descuento, ahora van a tener descuento. Van a cobrar lo mismo en bruto, pero les van a descontar más que antes. Por eso es que la práctica usual de los gobiernos para ir regularizando los sueldos es hacerlo a la vez que daban el aumento de cada año, de forma tal que no se den cuenta que hubo una baja en el haber mensual respecto al año anterior. Por eso es que les digo que al personal en actividad no le cambia mucho si un suplemento se lo pasan de no remunerativo a remunerativo. El problema es que para el personal retirado y pensionadas, el haber mensual está compuesto por un porcentaje, de acuerdo a los años de servicio cuando se retiró, un porcentaje del sueldo, más los suplementos generales remunerativos, que cobraban cuando estaban en actividad, sin considerarse los suplementos particulares, que como recuerdan que les dije, son no remunerativos. Por eso es que una parte que cobra el activo no lo cobra el pasivo. Ahí está el problema. Es decir, que los retirados dependen de en qué porcentaje del haber mensual tiene el componente no remunerativo y el remunerativo. Mientras mayor sea el porcentaje no remunerativo que cobra el personal de actividad, más es lo que pierde el retirado cuando empieza a cobrar como retirado. Ahora sí, analicemos las resoluciones del gobierno. Comencemos por las Fuerzas Armadas.